Muy buenos días. La verdad es nuevamente un placer para nosotros poder estar nuevamente con esta iniciativa de comunicar a nuestros equipos, tanto en regiones como a nivel nacional, sobre las diferentes acciones y temas de interés que les sirven para la mejor operación en las regiones. Precisamente los conversatorios técnicos de la Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas son un espacio de diálogo con expertos en temas relacionados con la inclusión social y la reconciliación. Durante estos 2 años hemos venido trabajando y fortaleciendo las capacidades de las familias, aumentando el compromiso precisamente de ellas en la participación de más familias en acción con, por ejemplo, programas como Familias con Bienestar, tema que es el que hoy nos convoca. Esta importante iniciativa nos ha acompañado con los pilotos en salud sexual y reproductiva y también con la prevención del trabajo infantil. Esta iniciativa del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar aborda todas estas problemáticas de prevención en jornadas de seguimiento, evaluación de las familias, en donde se ha destacado el cambio al interior de la familia en aspectos como la comunicación de sus miembros y la interrelación que hay precisamente en este componente importantísimo de nuestra sociedad que precisamente es la familia. Adicionalmente, también podemos dar un balance muy bueno en cuanto a que, con base en la participación de los pilotos, también otras familias se han podido enterar de Familias con Bienestar y hoy en día más de 30.000 familias durante 2015 y 2016 han hecho parte de este importante programa. Para hablarles más sobre el tema, para de pronto resolver muchas de las dudas que tienen, que en este momento pueden estarse preguntando, pues hemos convocado hoy a César Fabián Salazar Rodríguez, psicólogo de la Subdirección de Operación de la Atención en la Familia y Comunidad del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para que nos hable sobre el programa Familias con Bienestar y avancemos en la apropiación de contenidos para que en territorio los equipos regionales y enlaces municipales sean agentes en la promoción y en la participación activa de sus familias, de más familias en acción, en este, vuelvo y lo repito, importante programa, importante iniciativa y con quien venimos trabajando, como les dije, desde hace 2 años. Muchísimas gracias por haberme invitado a este espacio. Me siento muy complacido por representar a la Dirección de Familias y Comunidades del ICBF, la consolidación como de estos vínculos que tenemos con prosperidad social en diferentes actividades. Bueno, Familias con Bienestar es una modalidad de la Dirección de Familias y Comunidades, hace parte de un subproyecto que se llama Familias para la Paz. Nosotros iniciamos como Familias con Bienestar desde el 2010, antes se llamaba Viviendas con Bienestar. Precisamente se le cambia el nombre en el 2010-2011 porque se asociaba mucho la modalidad a subsidios de vivienda, cosa que la modalidad nunca ha entregado. Siempre la intervención, su propósito siempre ha sido preventivo y psicosocial. Para este 2016 la modalidad Familias con Bienestar funcionó o está funcionando. Aún nos queda un mes de operación, la vigencia el plazo pues es de 8.5 meses. La idea es nosotros funcionamos a través de 4 fases de operación. La primera de ellas es alistamiento, la segunda es focalización y caracterización de familias. La idea es que esta fase dure 3 meses, entre el alistamiento y focalización dure 3 meses aproximadamente.
¿Mm? Tenemos la fase de atención familiar y la fase de cierre. En las dos primeras fases, alistamiento y focalización, se adelanta todo lo que son los contratos con los operadores, la selección y contratación de operadores y selección del talento humano con el cual se van a buscar las familias. La idea es que, bueno, el alistamiento se utiliza sobre todo para, el propósito del alistamiento es ese, toda la parte contractual. Ya cuando está contratado el talento humano, en la focalización se reciben también todo lo que son bases de datos, se hace la planificación de búsqueda de familias y como tal se buscan a las familias durante ese espacio de tiempo y en todo el territorio nacional en donde nos encontramos. En este momento, Familias con Bienestar está en 32 regionales. Estábamos en 33, pero no se contrató con Bichada por dificultades territoriales, por diversas razones. Bueno, el propósito fundamental de Familias con Bienestar es potenciar capacidades individuales, colectivas en familias en situación de vulnerabilidad a través de diferentes tipos de intervención. Digámoslo así, que nuestro énfasis fundamental, o siempre, digamos, una cosa que hemos tratado de cambiar desde el ICBF es que nuestra intervención no quiere basarse tanto en la vulnerabilidad, sino en los recursos que puedan tener las familias a la hora de entrar en sus domicilios. ¿A qué hago referencia con esto? De hecho, es una cosa, digamos, es una práctica muy difícil de cambiar. Sin embargo, por lo general, cuando nosotros entramos con los equipos psicosociales a los domicilios de las familias, siempre entramos a ver como lo vulnerable o lo malo que tienen las familias, pues, para procurar un cambio o para generar un cambio. La idea es que desde Familias con Bienestar se entre, o que el cambio se pueda buscar a través de los recursos de las familias y de sus habilidades. Una de las cosas que nuestra modalidad quiere prevenir y que reconocemos que pone en riesgo es el fenómeno de la violencia intrafamiliar. Pone en riesgo la convivencia entre las familias y como de todas las problemáticas que de allí se puedan como desprender o condicionar. Entonces, digamos que nosotros básicamente buscamos atender 5 temas fundamentales, todo lo que es la prevención de violencia entre género o la concordia entre géneros, por ponerlo en términos positivos, el tema de sexualidad, que es para nosotros muy importante, el tema de cultivo digno de nuevas generaciones o el tema de identificación de talentos en los hijos, el tema de ciudadanía y el tema de hábitos de vida saludable. La idea es lograr eso a través de diferentes acciones de grupo con familias, talleres de grupo con familias, acciones de facilitación en los domicilios de esas familias, intervención o activación de rutas o de redes, digámoslo así, que la idea no es solamente desarrollar acciones de prevención, sino también llegar a las familias y si se detectan determinadas problemáticas, activar inmediatamente rutas. La idea es también, como dentro de las actividades de grupo, por ejemplo, la idea es no solamente hacer grupos o talleres con familias, sino en la medida de lo posible generar o activar procesos de iniciativas comunitarias que no solamente sirvan para el barrio, para la comunidad misma, sino pues obviamente que esas vayan en beneficio de las familias mismas. Este año tenemos algo que va a desaparecer para el próximo y es el apoyo terapéutico. Se le ha dejado un porcentaje un porcentaje regional a las familias que presentan una mayor problemática, digámoslo así. Se le remite a una línea de intervención especializada que por lo general la desarrolla un psicólogo clínico. La idea es que esos psicólogos clínicos, pues se presume que por sus habilidades, por su experiencia, digamos, pueden desarrollar una intervención muchísimo más amplia, muchísimo más, no sé pues si utilizar el término profundo, pero muchísimo más concentrada en la familia, pues para ayudarle como a superar determinadas problemáticas en particular. Pero eso es algo que va a desaparecer el próximo año. Y lo que les comentaba de consolidación de redes. Bueno, nuestra población beneficiaria. Este año nosotros atendemos 104.578, estamos atendiendo
578 familias. Es nuestra meta y la estamos cumpliendo hasta el momento, ¿sí? Ha sucedido que se han retirado familias por diferentes razones, porque no quieren seguir o porque se trasladan. Una de las características como en las familias con las que trabajamos es que se mueven por lo regular y digamos se deja de atender. Entonces puede que digamos esta meta pueda disminuir en una pequeña proporción, pero por lo general nosotros estamos en porcentaje de cumplimiento en un 99.6% aproximadamente. Bueno, nosotros atendemos familias en condición de vulnerabilidad, digamos, esa condición de vulnerabilidad supuestamente la determinan las diferentes entidades de los municipios, pero en este caso, digamos, nosotros contamos para este año nosotros quisimos contar con los mismos diagnósticos que realiza el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a través de sus diferentes programas y servicios, los programas y servicios de entidades como Prosperidad Social, pues para llegar a ese tipo de familias, ¿sí? ¿A qué hago referencia? Digamos, nosotros en este momento tenemos dentro de las prioridades de atención a las familias, tenemos familias que pertenecen a los programas de protección específicamente del ICBF, digamos que son niños, niñas y adolescentes que entran en un proceso de restablecimiento de derechos y hemos querido como apoyar los procesos que se llevan con esas familias desde las defensorías. Asimismo, en algunos casos, bueno, continuando, digamos, también atendemos, la idea es atender familias de la Dirección de Primera Infancia, las que se convocan a través de los programas de los CDIs, las de nutrición con el programa de recuperación nutricional, con énfasis en los primeros 1000 días. Tenemos también generaciones con bienestar, digamos, también estamos atendiendo familias de generaciones con bienestar, no solamente las que estuvieron asociadas al piloto, sino de otras familias de generaciones con bienestar de los otros departamentos. Y también estamos atendiendo de otras entidades, bueno, básicamente de ustedes, porque estábamos reunidos, pero como ellos entraron a formar parte de Prosperidad Social, pues básicamente ustedes en este momento son nuestro principal aliado en la atención de las familias. Estamos atendiendo familias de Red Unidos, viviendas con bienestar, y ahí estamos atendiendo ese tipo de familias. Han ingresado quizás algunas familias que hacen parte de los diagnósticos de los municipios, pero la verdad eso es una pequeña proporción. Pero esos son básicamente los tipos de familias que estamos atendiendo. Bueno, estos son básicamente los departamentos a los que llegamos. Son todos, aquí digamos, hay un error en la presentación y es Bichar no la estamos atendiendo como les comentaba. Pero pues para el próximo año la idea es, nosotros estamos como en un estudio juicioso de la pertinencia de la modalidad de los diferentes departamentos, y por ejemplo los territorios nacionales donde hay una presencia muy grande de comunidades étnicas, de pueblos y de comunidades indígenas, de otras poblaciones. Vamos a llegar, la Dirección de Familias y Comunidades va a llegar con otra modalidad que tenemos nosotros que se llama territorios étnicos con bienestar. Entonces posiblemente sitios como Guainía, por el momento como Guainía, no estoy seguro si Amazonas, bueno, pero Bichada se estaba proyectando que fuesen atendidas por la modalidad de territorios étnicos. En ese sentido, familias con bienestar ya no entraría, pero pues eso es una proyección que estamos haciendo en este momento. Listo, ya les comentaba las fases de operación: alistamiento, focalización, atención y cierre. Para este año, recordando rápidamente, alistamiento tuvo una duración de medio mes, focalización 2 meses, la atención familiar dura 5 meses y el cierre dura 1 mes. Precisamente estamos en este momento, ayer inició la fase de cierre de la modalidad Familias con Bienestar, porque comenzamos el 15 de mayo. Bueno, rápidamente el alistamiento es lo que les comentaba básicamente. Bueno,
cuando se hace la selección y contratación de los operadores, nosotros, la idea es que el ICF tiene una serie de insumos, una serie de documentos, donde está como el enfoque del instituto. La idea es que cuando se seleccionen los operadores, ellos digamos, a través de su equipo psicosocial, realicen una adaptación de esos documentos para que puedan adaptarlos digamos, a la atención de las familias en sus territorios. Sí, digamos, hablando del equipo psicosocial, pues voy a referirme un poco a los perfiles que se solicitan en la modalidad. Nuestra principal figura es el agente educativo, es el que en territorio busca a las familias, las vincula a la modalidad y son los que básicamente desarrollan todo el proceso de atención con ellas, desarrollan todas las actividades de grupo, las actividades en domicilio, las que remiten, los que activan rutas. Estos profesionales tienen un perfil, tienen que ser profesionales en psicología, trabajo social, profesionales en desarrollo familiar, básicamente. También tenemos dentro de los otros perfiles, las personas que están como detrás de todo eso, estamos con el equipo psicosocial, que está conformado por un asesor psicosocial, que también puede ser psicólogo o profesional en ciencias sociales o humanas. También el asesor pedagógico, que sí tiene que tener un énfasis pues más en licenciaturas, y el gestor de información, que es una persona principal en la fase de focalización, sobre todo porque es el que recibe las bases de datos que provienen tanto de las entidades como del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Es el que analiza las bases, el que distribuye las bases a los agentes educativos, es el que hace la distribución geográfica pues, de los municipios que se seleccionan. Digamos que ese es el equipo fundamental. Entra la agente de intervención terapéutica, que es la persona que les digo que adelanta la línea de apoyo terapéutico, la que les comentaba. Pero ese es básicamente el talento humano que se requiere. Entonces, en el alistamiento se adelanta todo este proceso de contratación de este tipo de personas, en la medida de lo posible ajustadas al perfil que se solicita, y entramos a la fase de alistamiento, de focalización, perdón, que ya es todo lo de recepción de bases de datos, identificación. Esta es una de las fases cuello de botella de esta modalidad, porque hay una cosa que nosotros estamos defendiendo desde el año pasado, es que la construcción de las bases de territorio se hagan precisamente en territorio. Por lo general, las bases de datos son entregadas desde la sede nacional o desde los niveles nacionales y se dirigen a territorio. Esto ha afectado el proceso de una búsqueda, digamos, ágil, porque por lo general, ya cuando llegan al territorio llegan desactualizados los registros, por lo que les decía en parte, porque muchas veces la movilización de las familias hace que se desactualicen, digamos, las bases de datos. Sin embargo, una cosa que ha sucedido con, digamos, por ejemplo, con Más Familias en Acción, tal vez por toda la condicionalidad de las transferencias, porque digamos, es una población que se mantiene, ha sido una de las bases de datos que menos desactualización de registros ha presentado para efectos de la búsqueda de familias. Sin embargo, la focalización digamos, históricamente, y este año, digamos, no fue la excepción, se generaron muchas demoras en la vinculación de las familias porque hubo muchísima desactualización de datos. En ese sentido, esta fase tiene algo, y es que, bueno, la idea es que cuando ya el talento humano está contratado, se conforman unos comités de focalización semanal para que se haga un monitoreo permanente de este proceso de búsqueda, porque precisamente por lo general no se encuentran familias, y como hay prioridades de vinculación, por ejemplo, de ICBF, a veces no se encuentran, y nosotros le decimos a los operadores que si no encuentra la familia en dos intentos, pase a otra familia. Pero a veces, digamos, la idea es tratar de asegurar que en la primera visita se encuentre la familia. Digamos que esa ha sido una de las principales dificultades, y la idea es como tratar de remediarlo como con un seguimiento constante. ¿Qué pasó, digamos, en el caso de Más Familias en Acción? Una de las cosas fue que
La base de Más Familias en Acción, por ejemplo, como nosotros teníamos prioridades, la base de Más Familias en Acción era la prioridad número 4. En esa medida nosotros subimos dentro de los encuentros nacionales con ustedes, o bueno, con Prosperidad Social, vimos que, digamos, el porcentaje de vinculación, a pesar de que hubo más municipios, digamos, se disminuyó un poco. De hecho, la base de datos de Más Familias en Acción entró, digamos, se entregó posteriormente, porque como nosotros teníamos unas prioridades al principio, digamos que hubo una demora, digamos, en la búsqueda de esas familias. De hecho, ahorita le estaba comentando a Paula que en la medida de lo posible es que toda esta información para el próximo año esté disponible desde un principio de la operación para poder organizarnos y poder garantizar, digamos, que desde el principio se busquen a las familias de Más Familias en Acción, valga la redundancia. Entonces, digamos que la focalización es uno de los principales cuellos de botella de esta operación, y es donde la idea es procurar meterle muchísima organización entre los niveles, sobre todo, para lograr una mayor vinculación o una vinculación ágil de familias. ¿Qué pasa? Digamos, por lo general la focalización ha durado más de 2 meses, se contempla durante 2 meses, porque la atención familiar comienza inmediatamente apenas se acaba la focalización. Si se demora la focalización, se comienza a afectar la atención de las familias. Entonces la idea es, por lo general, es garantizar la vinculación de las familias que están en las metas sociales que tenemos nosotros. Digamos que dentro de las acciones que se desarrollan en la focalización, no solamente es la búsqueda de familias y vinculación de las mismas. La idea es que se desarrollan unas acciones para que nos introduzcan a la fase de atención familiar. Digamos que la fase de atención familiar, para iniciar la fase de atención familiar, necesitamos como una serie de diagnósticos. Cuando el agente educativo va a las familias, no solamente le pregunta que si quiere pertenecer a la modalidad Familias con Bienestar. Si la familia decide pertenecer, hay una cosa que es clave decirla acá, y es que eso es voluntario. Digamos, las familias no se les puede obligar, se les puede sensibilizar, tratar de persuadir, pero si las familias deciden no quiero participar, así sea una familia del piloto, no participa. Bueno, cuando la familia decide participar en la fase de focalización del agente educativo, cuando le dice que sí, ya comienza a aplicar una serie de instrumentos de caracterización familiar que ya lo hacen, digamos, se le comienza a sistematizar la información, y ya comienza a ser parte, ya comienza a hacer un registro, aunque suena un poco feo eso, de la modalidad. Se le comienza a preguntar datos sociodemográficos, datos de los integrantes de las familias, edades, tipos de documento, estado de la vivienda, una serie de cosas, junto con otras variables de dinámica familiar. Digamos que esto es el insumo inicial para comenzar a construir lo que nosotros le denominamos plan de vida familiar, que no es lo mismo de Red Unidos. Digamos, la idea es comenzar a generar como un diagnóstico preliminar en la fase de focalización de las familias, para que ya el agente educativo comience a planificar la atención sobre las familias. Sobre todo porque, digamos, si bien hay talleres de grupo, en las visitas domiciliarias se van a atender las situaciones particulares de cada una de las familias. La idea es que el agente educativo toca cada una de las dinámicas particulares de las familias en la facilitación o en las visitas domiciliarias. La idea es que desde esta fase de focalización se le capacita a los operadores para que ya desde ahí comiencen a activar rutas. Es decir, si se comienzan a identificar casos de presunto abuso sexual o presunta violencia, se activen inmediatamente ya desde la focalización. Entonces se amplía, digamos, el tipo de acciones a no solamente buscar, sino ya si el agente educativo detecta cosas, comenzar a activar las rutas correspondientes. Bueno, esto tiene que ver con las prioridades de atención del tipo de población que atendemos. Familias ICBF, familias de vivienda gratuita, de Más Familias en Acción, del piloto. En Opogodó, digamos que eso fue el año pasado, tuvimos un inconveniente, ya fue una cuestión de coordinación entre los niveles. De hecho, una de las conclusiones que sacamos digamos, cuando uno trabaja con ustedes o con entidades, es muy importante, digamos, todo ese proceso de articulación, sobre todo en la parte de que nosotros estamos comunicándonos con la parte regional y zonal. En Opogodó pasó que
El año pasado, cuando era el piloto, no se atendieron a las familias de Opogodó, a pesar de que a la regional se le dio como la indicación, se le envió la base de datos. Claro, sé que la base de datos que se había enviado era de Condoto. Claro, digamos, una de las cosas del año pasado que nos sucedió es que la contratación, el banco de oferentes nos redujo a 6.5 meses la operación. Entonces, todo lo que fue alistamiento, focalización, eso fue en un mes. Un mes y medio, y la indicación fue: busque, y si no encuentra la primera vez, hágale. Entonces, ellos recibieron la base de datos de Condoto y, claro, ubicaron familias de Condoto, pero no ubicaron familias de Opogodó. Uno de los compromisos que asumimos tanto con ustedes, o con Prosperidad Social, con las familias, era que ese corregimiento se iba a atender, y se está atendiendo este año, de hecho. La conclusión es que, o sea, para garantizar la atención este año hubo que no solamente comunicarnos con la directora regional, sino ir hasta allá para tener un comité a nivel regional, entregar la base de datos específica para que se vincularan a las familias que eran. Si no, pues teníamos el riesgo de que se repitiera la misma historia. Bueno, aquí está, bueno, las familias también tenemos familias de terreno, y se hacen referencia a lo que les decía ahorita: cuando hay municipios en donde ya se acaban los registros, se acude a las familias de territorio, que hacen parte de los diagnósticos del municipio, básicamente. Continuamos ya con la fase de atención familiar, que digamos que es el núcleo de la modalidad, aunque todas las partes son importantes en realidad, porque como les decía que la focalización sale mal, esa fase se comienza a afectar. Tenemos las acciones de encuentros de grupo. Digamos que cada agente educativo tiene a su cargo, en esta vigencia, tiene a su cargo 70 familias, ¿sí? Ese es el grupo de los agentes educativos. Ese es el grupo de familias que debe tener un agente educativo. Recuerdo que dependiendo de la meta, son varios agentes educativos por municipio, o uno solo por municipio, dependiendo de la distribución que ha hecho la regional. Hay municipios que tienen solo un agente educativo, pues porque son solamente 70 familias, o hay como las capitales que tienen bastantes agentes educativos porque son bastantes familias. Los encuentros de grupo se desarrollan durante 5 meses. Recordemos que, bueno, salimos del alistamiento en medio mes, la focalización y caracterización dura 2 meses. Entramos al cuarto mes, que es el de los encuentros grupales. Esta fase de atención dura 5 meses. Los talleres grupales, digamos que en cada mes de esta fase desarrollamos una temática. Entonces son por ende 5 temáticas, que son las siguientes. Yo les comentaba más o menos cuando decía el propósito de la modalidad, les comentaba algunas de las temáticas. Entonces son concordia entre géneros, sexualidad responsable y sana, cultivo digno de nuevas generaciones, hábitos de vida saludable, o hábitos saludables en familia, y ciudadanía. Digamos, cada municipio tiene la autonomía de determinar el orden de estos módulos. Sin embargo, casi siempre, o en su mayoría, comienzan con concordia entre géneros, sexualidad responsable y sana, ciudadanía, cultivo digno de nuevas generaciones, hábitos y ciudadanía. Entonces, estos encuentros grupales, la idea es que un módulo se divide en 2 sesiones. La idea es que, claro, son 70 familias. La idea es que el agente educativo se divide ese grupo de 70 en 35, 2 grupos de 35 familias, y da el módulo en 2 sesiones quincenales para completar el módulo por mes. Esa es la idea, pero en territorio suceden otras cosas, digamos. A veces las convocatorias no son tan exitosas, a veces sí son muy exitosas. A veces toca armar grupos focales como de a 10 para poder ir haciendo la temática, pero digamos que nosotros no le llamamos tanto a eso, porque a veces obedece a la disponibilidad de las familias. A veces hay familias que trabajan todos los días y solamente tienen los domingos y los festivos. Entonces el agente educativo tiene que dedicarse entre semana a hacer visitas domiciliarias por la tarde o por la noche, y hacer las actividades de grupo solo los fines de semana.
Digamos que esas son las cosas que suceden en esta línea, digamos, en términos generales. En ese sentido, son 10 sesiones de grupo en toda la operación. Tenemos las acciones de facilitación, que son básicamente, el agente educativo visita en el domicilio a las familias y realiza con ellas el plan de vida familiar que comenzó en la focalización. Entonces, a partir de ese instrumento de caracterización, en teoría el agente educativo ya comienza, digamos, a identificar ciertos aspectos a trabajar con las familias. Entonces, la idea es que si digamos, hay que fortalecer a la familia en pautas de crianza o en relaciones entre cónyuges, en fin, eso depende digamos, de la mirada del agente educativo. La idea es que el plan de vida familiar lo empatice en lo que él identifica en su lectura inicial o en su diagnóstico. Se tiene estipulado en la ficha de condiciones que sean 2 visitas de facilitación por familia, teniendo en cuenta como la rotación. Sin embargo, los agentes educativos le dedican muchísimas más veces, hacen más visitas de facilitación a las familias, más de 2. De hecho, dentro de lo que nosotros tuvimos una evaluación en el 2012 de econometría, en donde se mencionaba que, digamos, una de las cosas más importantes o que calaba un poco más era el espacio íntimo de la familia con el agente educativo. El espacio de facilitación era muchísimo más íntimo y había muchísima más apertura, ¿sí? Entonces, de hecho, por eso a veces incluso a los agentes educativos a veces prefieren incluso dedicarle muchísimo más tiempo como a esas acciones de facilitación, porque quizás ven un poco más de resultados en ese sentido. Y tenemos la otra acción fundamental dentro de la fase de atención, es la de apoyo terapéutico. ¿Cómo estaba planificado eso este año? A cada regional de la meta social se le decía que se le sacara el 6%. Eso digamos, no hay un criterio técnico que me defina el 6 o el 8 o el 4 o el 2. Comenzó siendo un 3% a eso del 2011 y se quiso aumentar. Pero digamos, no hay un criterio psicosocial que me permita definir a mí es 6% por esta razón. Sin embargo, digamos, la idea es que se le decía a las regionales y a los operadores de ese 6%, escójame ese 6% de la meta, y ese 6% son las familias que tienen derecho, entre comillas, a acceder a esa línea de atención, de apoyo terapéutico. Digamos, la idea es que ahí digamos, los agentes educativos identificaron, digamos, ciertas situaciones, ya de pronto no de violencia como tal, pero entonces donde pudiesen remitir, donde haya una problemática ya muy presente, donde haya, digamos, familias. Por poner un ejemplo, nosotros pusimos diferentes motivos de remisión que son objeto como de apoyo terapéutico. Son familias que tienen integrantes en condición de discapacidad, por ejemplo, que tienen una enfermedad crónica o grave, por ejemplo. Sobre todo familias que presentan una dinámica demasiado particular, que de pronto al agente educativo no le permita hacer todo lo que quisiera hacer con esa familia. Bueno, digamos, en ese sentido, hay un criterio técnico, y es que sean familias en donde la situación particular les dificulte avanzar en su ciclo vital. Digamos que ese sea como ese es el criterio de remisión, básicamente. Nos ha sucedido, por ejemplo, que a veces los agentes educativos, a veces las familias prefieren la atención con el agente educativo que incluso con estos psicólogos clínicos. Digamos que esa ha sido una de las razones por las cuales nos ha llevado a evaluar esta línea y hacer, digamos, y que en el 2017 ya no esté presente, porque, digamos, si bien es algo que se reconocía por varias familias, muchas familias identificaban mayor aporte, independiente de la problemática, del agente educativo que del psicólogo clínico, del mismo psicólogo clínico. Pero nosotros en un principio se proyectó como un complemento, como una atención muchísimo más profunda,
la dinámica de las familias. Por ejemplo, bueno, entonces abajo ustedes ven que la activación de redes para nosotros es algo transversal porque, como les decía, inicia desde la focalización, pero pues en la fase de atención también se promueven ese tipo de acciones que si se identifican problemáticas, no solamente, digamos, la activación de redes no solamente es la vemos como algo que yo activo cuando veo un problema, sino que si, digamos, en una comunidad determinada esto está sucediendo, por ejemplo, en Opogodo, que la gente educativa identifica cierta necesidad de las familias de formarse. Entonces la idea es que la gente educativa hace el enganche con el SENA, si hay programas del SENA, por ejemplo, y la idea es conectar la oferta educativa con las necesidades de la comunidad. En ese sentido también hemos visto, asumimos la activación de rutas o redes, no solamente desde la activación desde problemas, sino desde cosas que posibiliten a la comunidad desarrollarse o a las familias. En los casos en donde están desescolarizados, de una activar la ruta en ese sentido. Por ejemplo, bueno, esos son detalles de lo que se le solicita a los operadores. Y entramos a la fase de cierre. Digamos que ya esta fase ya es todo lo que son la devolución de los resultados a las familias. La familia tuvo una serie de logros o no tuvo logros. La idea es como también visibilizar ese tipo de cosas. Y el agente educativo le devuelve a las familias esa información. La idea es que los operadores le devuelvan la información de la operación a las entidades, a las alcaldías. Digamos, esa fue una queja en Anorí, por ejemplo. Nos dijeron que aquí venían programas y se iban sin devolver, o sea, porque eso es población de ellos, de sus municipios. Entonces la idea es que los operadores devuelvan esos resultados en un encuentro con los alcaldes, con las alcaldías municipales, de que se hizo una intervención respaldada por ICBF, con un programa del ICBF, y se hace una especie, por lo general se procura que hay una presentación muy general de los resultados que se obtuvieron o de lo que se hizo con las poblaciones de esos municipios. Aquí hay un evento de certificación de las familias se certifican, se les entrega una especie de diploma, hay un evento final, y digamos que eso da por sentado con las familias el cierre de su proceso. El cierre del plan de vida familiar, la entrega del plan de vida familiar. Por la misma característica de familias con bienestar, se busca que, pues, dejar en la medida de lo posible tareas a las familias, que las familias puedan, sin la presencia del agente educativo, puedan seguir creciendo, cosa que nosotros de la cual no tenemos control, ¿sí? O sea, nosotros asumimos que eso puede pasar, pero no tenemos un control. De hecho, en un momento estábamos pensando que los operadores que se contrataran en la vigencia siguiente hicieran seguimiento del anterior para precisamente como tratar de controlar ese tipo de cosas. Pero digamos, es una de las cosas que queremos mejorar a futuro. Precisamente porque las familias no permanecen en más de una vigencia. Digamos, en ese sentido, la continuidad de los procesos, digamos, a veces se pone en duda, pues porque solamente ven 5 meses de atención no más. Entonces, digamos, esa es una de las cosas que quisiéramos como mejorar para el futuro. Y ya viene todo lo demás, todo lo contractual, informes finales, entrega a las regionales, entrega a la sede de la dirección general, como toda la información. Y eso es básicamente familias con bienestar. Básicamente. César, muchas gracias por la presentación que nos acabas de hacer. Entonces los invito, si tienen algunas preguntas, para que podamos empezar a revisar cómo sería nuestro alistamiento 2017 para poder tener un mayor éxito del que hemos tenido durante estos 2 años. Lo primero que te quería preguntar es la parte de contenidos. ¿Qué se ve en Concordia de Género, en sexualidad responsable, en cultivo de nuevas generaciones? ¿Nos podrías hablar un poquito más de eso? Claro. En Concordia de Géneros, el objetivo fundamental es primero socializar acciones de prevención
frente a la violencia de géneros. El contenido, por ende, son todas las, bueno, representaciones, imaginarios en torno digamos, a la dinámica, a la convivencia de géneros, a la idea de géneros que hay en cada uno de los territorios, por ejemplo, machismo, feminismo, y cómo las ideas machistas se pueden transmitir de generación en generación, predisponiendo, por decirlo así, a chicos, chicas, a mantener pautas de posible violencia en sus hogares. Entonces estaba como todo, digamos, lo que veíamos era que todo lo del machismo, por ejemplo, todo lo del manejo de la sexualidad dentro del machismo, el manejo de las relaciones sexuales o el manejo de las relaciones sentimentales, digamos, es una de las cosas que hemos identificado, digamos, en este módulo. Por ejemplo, en Villeta identificábamos casos muy particulares, muy puntuales, como por ejemplo que sobre todo en la parte, digamos, cuando se podía atender, digamos, poblaciones en zona rural, se daba el caso de que el esposo, por ejemplo, esa familia la señora tenía 7 hijos. Cuando se entraba, digamos, a entrar un poco más a la conversación con ella, decía en su momento que ella en ningún momento decidió tener esa cantidad de hijos, y que de hecho la forma en cómo los tuvo, por lo general, las condiciones el esposo llegaba ebrio, tomado, ese tipo de cosas, y generaba, digamos, ahí era cuando la señora quedaba embarazada, y eran ideas del señor frente a, pues las mujeres tienen que estar ahí, tienen que estar disponibles totalmente por poner un ejemplo. Entonces lo que se buscaba en este módulo era como hacer visible este tipo de relaciones entre géneros, cómo se ha dado a través de la historia, por decirlo así, y cómo la idea es rescatar con las familias cómo se daban en sus comunidades, en la medida de lo posible, en la medida en que se abrían las comunidades, cómo se daba eso, pues para precisamente procurar como un manejo muchísimo más equitativo, sobre todo teniendo en cuenta que eso se reproduce, se transmite, se aprende de generación en generación. Hay una pregunta, y es, usted habla de los psicólogos clínicos. ¿Cómo, con este programa, cómo se han articulado ustedes con todos los agentes de salud que tienen puestos profesionales en salud, en todo, tanto de nutrición, crecimiento y desarrollo, como también psicólogos, psiquiatras, todo este tema? ¿Cómo se ha articulado este programa con los agentes de salud? De las experiencias que conozco, por lo general, cuando están en un territorio, cuando se ha hecho vínculo con las secretarías de salud municipales, se comparten a veces las familias que se están atendiendo, digamos, y esas hacen parte, digamos, de las bases de datos de la Secretaría de Salud, digamos, de Salud Municipal. Cuando se termina, digamos, la atención de los psicólogos clínicos, se ha dado el caso de que se hace una especie de entrega, entre comillas, de los casos. Si, digamos, algunos necesitasen o han necesitado, digamos, algún servicio de psiquiatría como tal, el caso se hace una entrega solo hasta el final del caso para que continúe salud haciendo el manejo del mismo. Digamos, son pocas, digamos, en este momento. De hecho las experiencias o los casos muy puntuales que yo le podría decir donde ha habido una articulación como tal con el sector salud en los municipios. De hecho, una de las razones también para que esta línea no esté el próximo año es que eso ya es una cosa que se maneja ya desde la subdirección de gestión técnica de mi dirección, es que si nosotros continuábamos con ese tipo de intervención, la competencia podríamos estar pisando cosas que no nos corresponden. En esa medida es mejor una de las reflexiones a las que se llegó es que dediquémonos a lo nuestro, que es la parte de prevención de atención social, psicosocial, y ya si es algo de salud pública como tal, pues ya se encarga la gente educativa de activar la ruta y que lo maneje directamente salud del municipio. Digamos que esa era como
Señor. Una pregunta. ¿El organizador Familias en Acción y Redes Unidos manejan el mismo nivel de prioridad? Y la segunda pregunta es, ¿cómo se realizan los cruces de bases de datos para saber, por ejemplo, que los que ingresen por Redes Unidos, ahí no hay población de Familias en Acción también, o por decir algo, los que ingresen por otros niveles de focalización del propio ICDF, no haya también Familias en Acción ahí incluidas y al final no tengamos como un total que podamos saber el programa cuántas familias está aportando a Familias con Bienestar? Frente a la primera pregunta, está en el mismo nivel de focalización o de prioridad. Frente a la segunda pregunta, eso ya se sabe a posteriori, es decir, digamos, cuando empezamos la focalización, nosotros tenemos unas bases, reunidos más familias, y las tratamos como tal. Esta viene de reunidos, esta viene de más familias, esta viene de vivienda gratuita, y así damos los reportes. En el transcurso, digamos, de los comités, por ejemplo, que tuvimos con Reunidos, nos hemos dado cuenta precisamente de eso, que se comparten las familias entre diferentes programas y servicios. Ya nosotros hacemos la discriminación y hacemos los cruces, incluso entre bases allá, o a veces hemos acordado, cuando estábamos con Reunidos, sobre todo, trabajando fuertemente, hacían el cruce de Reunidos directamente en Reunidos, y ya a manera de reporte se sacaba ese informe, ¿sí? Pero es una manera de reporte, digamos. Entonces estos registros se atienden, cruzan con la base, digamos, los registros de más familias en acción se cruzan con los de Reunidos y tenemos un total X, pero solamente a manera de reporte. Ya a posterior de la atención, digamos, no se le hacía un tratamiento anterior para saber, vamos a llegar a la totalidad de más familias en acción, sino ya después, cuando está la atención, llegamos a la totalidad de más familias en acción. Entonces, iba con eso, ¿no? Con el primer módulo. Sí. Digamos que los tres primeros módulos están íntimamente relacionados porque, digamos, manejamos muchas cosas de género. Sexualidad responsable y sana maneja básicamente prevención de embarazo y derechos sexuales y reproductivos. Digamos, a veces ha sido muy complicado, digamos, técnicamente hacer que los operadores, y hay operadores muy buenos, por ejemplo en el caso de Destaco Magdalena, no destaco lo último, la última presentación, porque de hecho ya lo manifesté que no me gustó, pero destaco, por ejemplo, lo que se hizo en Magdalena el año pasado, Nariño, destaco. ¿En qué sentido? Digamos, porque la idea es que el agente educativo no solamente se pare allá con las familias a decir, mira, estos son los derechos sexuales y reproductivos y esto es lo que debemos hacer para que mejore la comunicación entre jóvenes y padres de familia para todos los temas de sexualidad. La idea es, una de las cosas que se busca dentro del énfasis metodológico de los módulos, es que haya conversación. Una de las cosas que, digamos, que hablábamos con los agentes educativos del piloto es que metodológicamente, en términos de grupo, se les facilitó dividir a los jóvenes y a los padres de familia, por un lado, porque los jóvenes no se abren fácilmente en presencia de los padres. Por lo que yo les preguntaba, hay una cosa de la cual yo estoy haciendo seguimiento, es que, bueno, ustedes manejaron el tema de derechos, una de las cosas, y las cosas que ustedes de hecho identificaron es que es fundamental trabajar todo lo que es comunicación y diálogo entre jóvenes y padres de familia, por lo menos en el módulo de sexualidad. La idea es que, bueno, precisamente la modalidad busca que esos espacios de diálogo sean efectivos. En las visitas de facilitación, por ejemplo, la idea, o sea, uno asume, y es una cosa que hay que hacerle, de hecho con el enlace que vamos a hacer el seguimiento correspondiente, de cómo es que mejoraron esos patrones, o mejoró ese diálogo entre jóvenes y padres de familia en ese módulo. Porque no solamente es decir, esta es la lista de derechos, ustedes pueden decidir el número de parejas, etcétera, 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 de lo que hablan los derechos sexuales y reproductivos, sino que se generen como cosas muy, no productos, pero sí cosas muy concretas. Y si el operador identificó ese tipo de dificultades o de problemáticas entre adolescentes y padres de familia, es que al final del módulo generar resultados frente a eso. Porque yo les puedo decir aquí,
teóricamente, idealmente, el módulo busca eso, digamos, la socialización de los derechos sexuales, la identificación de cómo se viven en la comunidad, pero sobre todo también generar alternativas para padres e hijos, en el caso del módulo de sexualidad sana y responsable. Disculpa, es que hay una cuestión de estas escuelas de convivencia, digamos, en la parte educativa, en cada institución educativa que están conformadas, y tienen un conocimiento, mencionaba, digamos, hay patrones, digamos, culturales, pues, que son de una comunidad, o sea, y ponerse a cambiarlos o a intentar modificar cosas familia por familia, que es una cosa difícil, digamos, o necesitaríamos muchos siglos. No es mucho más sencillo abordar comunidades así, digamos, de jóvenes a través de las escuelas de convivencia, además porque ahí focalizas, yo pienso que la focalización, y con todo el respeto, es muy amplia, o sea, decir familias, nosotros, o sea, tú puedes tener desplazados, puedes tener gente de unidos, gente de familias en acción, pues digamos que no está el problema focalizado, pero sí la comunidad local sí sabe dónde está, sobre todo, digamos, en la institución educativa. ¿Sí me entiendes? El niño que hace bullying, seguro que tiene un entorno bien complicado, ¿sí? O el niño que cualquier cosa de ese tipo es mucho más efectivo, digamos, pues mucho más va al grano uno, ¿no? O sea, porque el registro es muy amplio, cuando uno lo hace desde el nivel nacional, es muy poco conocimiento lo que tiene uno de si o si no, o si sí, esa es la familia, digamos, que realmente va a necesitar que se reactiven rutas con X, Y o Z, de acuerdo al problema, ¿ves? Y digamos, el tipo de temas que preguntaba Pau, pues sí, son cosas, digamos, culturales muy arraigadas en comunidades, que es mucho más masivo el asunto, ¿no? No es que si tú cambias una familia, no, pues es que el muchacho sigue en el entorno escolar, sigue en el entorno, ¿sí me entiendes? Siguen mil entornos para modificar, digamos, pautas que ustedes quieren modificar. No sé, o sea, es como una inquietud ahí que mientras que tú hablabas, pensaba yo. Pues a mí, digamos, lo que dices a mí me pone a pensar es en... Yo no sé digamos, si la otra forma de llegar como al grupo me genere como el mismo nivel de, no sé si llamarlo éxito. En realidad, ¿qué intentamos, mejor dicho? Sí, o sea, a nosotros sí nos importa si es en la medida de lo posible, si es posible, de pronto no cambiar la pauta cultural como tal, pero sí la dinámica particular, porque nosotros sí estamos llegando a cada familia y quizás nos proponemos un propósito con cada familia. Hay una cosa que tú estás mencionando y que es algo que sí nosotros no, digamos, estamos en la búsqueda de controlar, tal vez es dar resultados, digamos, de intervenciones tan particulares en 104.578 hogares. A veces nos resulta complicado y quizás no podríamos dar los resultados que quisiéramos, que estamos buscando precisamente con el objetivo. El tiempo es muy corto. Exacto. ¿Sí me entiendes? O sea, tú no cambias nada en 5 meses, y si un muchacho tiene problemas... No, yo no puedo decir eso, no puedo decir que no cambio nada. Realmente o sea, yo creo, no puedo decir que no cambio nada. ¿Señora? Sí, impacto en alguna medida. Sí, yo puedo generar, exacto, o sea, yo no puedo decir... O sea, yo no puedo decir que no cambio nada, porque no puedo decirlo, o sea, sí se puede generar... Pero la pregunta es al contrario, ¿cambias algo? Sí, probablemente. Hay impactos ahí, o sea... Impacto, si tú me dices la palabra impacto... Impacto. Exacto. Porque es que... yo no puedo medir impacto. Digamos, muy costosos, digamos, ¿sí? Demasiado costosos para no tener impactos claros. Pero ¿sí? hay una cuestión que hemos revisado, no sé si estás de acuerdo. Perdóname, yo lo decía ahorita. Digamos, de hecho, en nuestra modalidad es difícil, pero se podría hacer una evaluación de impacto. No se ha hecho.
Y es, digamos, precisamente es una de las principales cosas que tenemos como dificultad o punto en contra de nuestra modalidad. Pero, y digamos, y en ese sentido, lo primero que yo pienso en este momento es que a nosotros nos falta, de hecho, generar más evaluación de resultados para determinar en qué medida cambian o en qué medida hay una especie de cambio, si sea muy básico, de las familias. Pero yo no puedo decir que no cambian. De hecho, cuando yo voy, digamos, cuando uno hace el seguimiento en los domicilios, claro, primero uno habla de la percepción de la familia, de la opinión de lo que está recibiendo. Habría que establecer, digamos, indicadores muy precisos para poder demostrar que la modalidad tiene un nivel de incidencia en los hogares, cosa que en este momento nosotros no tenemos y estamos desarrollando para poderte decir a ti, sí, tenemos un nivel de incidencia en las familias. No puedo decir que la modalidad pasa, no, yo no puedo decir eso. Yo no podría decir ni sí ni no, es que el problema es que yo por el seguimiento que he hecho, o sea, digamos, yo te puedo decir a ti que sí, porque yo soy de operaciones y he hablado con las familias directamente. O sea, ya que te presenta aquí los resultados de la cantidad de familias y te haga como todo el análisis, ok, digamos, ya eso es otra cosa. Digamos, digamos que la modalidad en este momento cae como indicadores de pronto muy precisos, pero por el seguimiento yo te puedo decir si hay cambios, y por el nivel, digamos, a veces de remisiones o de activación de rutas, y por los efectos que se generan a partir de esa activación de rutas, sí ha habido cambios. O sea, la modalidad genera cosas, genera incidencia. Quería decir dos cosas, o sea, digamos, un programa en sí mismo es muy difícil que genere cambios culturales. Sí. ¿Sí? Sin embargo, sí hemos revisado como potencialidades en los acompañamientos. Una cuestión es que tenga más familias en acción, que participen familias con bienestar, y que aparte de eso, por su ciclo de vida, también tenga los jóvenes en generaciones con bienestar. Es muy diferente hablar con una familia que ha estado como en todo este acompañamiento a familias que solo han estado en alguno de los programas. Ahí a mí me parece que esa es la fortaleza que tenemos que seguir manteniendo, o sea, revisar cuál era la idea de que nos uniéramos familias con bienestar con más familias en acción. Revisar las familias de más familias en acción que estuvieran incumpliendo compromisos, tanto de crecimiento y desarrollo como de educación, y esas eran las primeras que tenían que estar en la lista de familias con bienestar, ¿sí? Porque algo está pasando si una familia no está cumpliendo los compromisos de más familias en acción. Entonces aquí es donde nos teníamos que unir. Sin embargo, la parte de focalización es muy difícil para que ellos consigan el 1 a 1 de las familias que habían cumplido 2 o 3 periodos de verificación, ¿sí? No habían cumplido la verificación. Entonces lo estamos haciendo de esta manera. Sin embargo, como ya tenemos una base de 2 años y tenemos lo que pasó en la evaluación de trabajo infantil, donde las familias mencionan el tema que les ha servido, y ya va a salir la evaluación de salud sexual y reproductiva, sí podríamos hacer un contraste, revisar cuáles de estas familias que participaron en familias con bienestar son las que más incumplimientos en su verificación tenían en el pasado y lo han cambiado. Eso lo podríamos hacer, es un ejercicio que podríamos revisar únicamente con los datos para ver si hay algún cambio de comportamiento, ¿sí? Eso quedaría ahí como para que el próximo año lo hagamos. Sí, de hecho. Pero seguimos trabajando con generaciones con bienestar, y tú lo dices, vamos a focalizar con generaciones con bienestar en estos ciclos vitales donde hay adolescentes. Generaciones con bienestar. Sí, tú dices que dentro de tu focalización también está acá tenemos generaciones con bienestar. Ahí hay 2 programas que si nos unimos con el tercero seguro vamos a mejorar. Pero lo que es real es que, digamos, una estrategia de acción de 5 meses o de 6 meses tiene que tener un seguimiento. Es que y una cosa, y es que la principal debilidad de estas modalidades y programas o servicios es precisamente que se acaban, se acaban, y no hay una evaluación de resultados, por lo menos de lo que sucede. Nosotros, por ejemplo, nosotros tenemos una evaluación de resultados hecha en el 2012 realizada por Econometría. Las evaluaciones de los pilotos
y las encuestas de satisfacción que genera la Oficina de Atención al Ciudadano únicamente, pero de hecho, una cosa que siempre, de hecho, se quita del presupuesto de la dirección casi siempre ha sido que cada año tiene que tener una evaluación para por lo menos generar Cambios. por lo menos el nivel de incidencia de la modalidad en las familias. En ese sentido, yo estoy de acuerdo contigo en parte, pero yo no puedo, o sea, tampoco puedo irme al lado decir de que la modalidad no genera nada. No, lo único es cambios culturales es una cuestión. Claro. Déjame terminar, Luis. Es una cuestión supremamente de trabajo continuo, Sí, porque tiene patrones que comparten, si me entiendes, referentes que hay que cambiar y que no se cambien, digamos, así muy rapidito. Claro, pero que tomamos como referentes para hacer precisamente la atención con las familias. Como te decía, digamos, claro, uno puede con las familias identificar quizás esas pautas que uno no va a cambiar, pero precisamente en el uno a uno, lo particular es lo que uno quiere cambiar con esas familias, no quizás, o sea, el objetivo no es así ambicioso de cambiar un patrón cultural, sino es utilizarlo para planificar una atención con una familia, en donde se esté presentando alguna problemática que tenga como base. Porque ustedes hablan de una etapa de prevención y una etapa de atención, ¿sí? Para que como prevención, digamos, yo tengo que intentar, digamos, y estamos hablando de bienestar familiar y de derechos, ¿cierto? Y para que un derecho, digamos, sea viable, pues yo tengo que intentar, digamos, cosas que están totalmente identificadas de que hacen que el adolescente se embarace a los 12, que el papá le pegue a la mamá, que la embarace cuando llega borracho, todo eso, ¿sí me entiendes? Es una cosa, yo diría que es una cosa cultural, digamos, y que cambiar, digamos, familia, y sin estar seguro de que es esa la que lleva un liderazgo, claro, es difícil. Claro, pero, o sea, yo te digo algo, bueno, igual, la idea es que el agente educativo sí, no es que o sea, identifique como tal o sea, cuando él hace su atención, la idea es que sí hay un diagnóstico para realizar la atención que se puede fundamentar en tal o cual práctica cultural. Sí, pero es que las prácticas son compartidas, ¿no? Son una comunidad, generalmente. Pero precisamente yo ubico ubico eso como una bondad de la modalidad, porque precisamente la ambición de la modalidad, bueno, el objetivo, el propósito no es generar un cambio cultural puntualmente. Si tú no lo generas, sigue igual. Pero yo procuro hacerlo familia por familia. O sea, yo no consigo hacer un cambio cultural con actividades grupales. O sea, si hay una bondad de la psicología en sí misma, es que desde mi punto de vista es cuando se hace el cambio personal, persona a persona. Pero ya como resultado. Claro, ya en términos de la estructura, de que si yo quiero brindar unos resultados específicos de cómo es la estructura de la modalidad, claro, ahí es donde comienza la dificultad, pero es encontrar el mecanismo para poder decirte a ti cuál es el nivel de incidencia de la modalidad, en ese sentido. Bueno. Gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? César, te agradecemos muchísimo que hayas venido. Creo que nos queda en temas de contenido saber qué significa el cultivo digno de nuevas generaciones. Ya. Ese es. Los otros dos. Sí. Cultivo digno de nuevas generaciones la idea es se trabaja pautas de crianza. Pero lo que se ha querido darle énfasis es que los padres de familia deben antes que nada identificar los talentos y las habilidades de sus hijos. Hay una cosa de la cual, digamos, la persona que diseña, o el equipo que diseña estos contenidos, quiere que haya una conexión de la gente, de las personas con el medio ambiente. Entonces, en este módulo, lo que se busca es que, o sea, usted no solamente identifique en su hijo su habilidad, su talento y promuévalo, sino que ese talento esté al servicio del medio ambiente, digamos, también una serie, y se conecta inmediatamente con el módulo de hábitos de vida saludable. No es que usted, o sea, si usted
ubica una ubicación en su hijo, la identifique y la promueve, que esta ojalá no sea una habilidad o una vocación que afecte el medio ambiente, que ojalá sea una vocación de servicio, en fin, digamos, eso es lo que busca ese módulo básicamente. Hábitos de vida saludable está relacionado como con lo que les digo, como toda la organización de las comunidades, tiene que ver con manejo de residuos, reciclaje, hábitos de aseo en el domicilio, digamos, que se busca eso. Y ciudadanía es poner a disposición de las comunidades como todas las herramientas de tipo legal para hacer no solamente una reclamación, sino exigir derechos, ese tipo de cosas. Se ha buscado que este módulo sobre todo no se ha visto como desde ese punto de vista como tan legal, sino que se vea también en cómo la familia también hay un manejo del poder o hay un manejo democrático dentro de las relaciones de convivencia de la familia. Eso es básicamente como los contenidos, el contenido. Por lo que has si quieren igual estos son digamos, estos documentos ustedes pueden acceder a esos documentos, digamos. ¿Cómo? Ustedes entran en la página del ICBF, hay una parte que habla de contratación, página del ICBF, icbf.gov.co, se van a contratación, se van a régimen especial de aporte, escogen sede de la dirección general, se van a invitación pública IP 002 del 2015 y aparecen toda la serie de documentos. Esta es la base de esos módulos. Hago la claridad, como le decía en un principio, digamos, la idea es que eso es como una generalidad, la idea es que los operadores puedan hacer una adaptación a su territorio de ese plan, de esos contenidos. Esa es la idea. Pero ahí está, ese es el documento base, pues, está como todos los contenidos muchísimo más desarrollados de lo que estoy comentando. Óyeme, una última pregunta. De lo que has conocido de nuestra acción en territorio, hablo con enlaces municipales y los equipos regionales de Más Familias en Acción, ¿qué crees que podemos ayudar o mejorar para que en el alistamiento 2017 seamos más exitosos, más efectivos? Uy, una cosa, bueno, yo no sé, cuando tú dices eso se me ven muchas imágenes a la cabeza, la verdad, y de hecho, no sé, el hecho de tener, bueno, lo primero que diría yo es que hay una articulación efectiva entre los diferentes niveles. Digamos, nosotros en el nivel nacional hablamos cosas, pero no es suficiente comunicarlas al nivel regional y que es a su vez al nivel regional para hacer la vinculación de las familias. Traigo a colación lo de Santa Rosa del Sur por una razón, que es, no sé si te vaya resolviendo la pregunta, pero pues es lo primero que me llega a la cabeza, es un tema que para mí es muy importante. Cuando estuvimos allá, digamos, no solamente hablamos acá a nivel nacional, sino cuando nos dirigimos presencialmente, bueno, con el nivel regional tuvimos también una reunión y posteriormente convocamos a todos los involucrados en el nivel zonal. A ese convocatorio estuvo el enlace de la alcaldía, Sí. estuvo la defensora la comisaria de familia, estuvo nuestro enlace zonal y todos estuvimos en la apertura de la modalidad con esas familias. Estuvo también el operador cuando estuvo contratado, que es una cosa muy importante. Estuvimos con las familias, todos los actores en ese momento y de hecho eso garantizó la atención, digamos. Ese fue para mí una de las experiencias, no sé si exitosa por decirlo así, pero sí fue una de las cosas que garantizó la atención con la comunidad para Santa Rosa del Sur. Aquí hago referencia a que nosotros, la idea es que todos estemos presentes. Ajá. Cuando las familias ven de alguna manera eso, ven articulación, no lo piensan de esa forma, pero no ven que uno les llega por un lado, les llega por el otro y el otro les llega por el otro. Porque de hecho ahí se genera un discurso muy común y la familia lo percibe así, ¿sí?
Eso es una de las cosas que quizás en cualquier intento entre instituciones se debería fortalecer mucho. De hecho, nosotros podemos tener un plan conjunto y si ustedes llegan por un lado o por el otro, Lo tenemos conjunto aquí, pero no en territorio. Exactamente, exactamente, el territorio debería ser conjunto, por lo menos en una primera fase, por lo menos que la familia perciba eso. Bueno, Sí, digamos, Señora. dentro de la experiencia de nosotros a nivel como local y departamental, yo creo que vale la pena como un oficio, digamos, de ustedes del nivel nacional a las regionales del ICBF, porque uno las invita a una mesa temática, cosas de eso, y yo creo que los mayores ausentes ¿Es ICF? es ICF, el resto va. Y cuando va, digamos, como que, disculpa que te lo diga, pero es un invitado de piedra, o sea, no quiere ordenar nada de nada, ¿sí? Su asunto y ya, o sea, realmente los vínculos que quiere, en cambio, digamos, a diferencia de salud, de educación, ¿sí? Que están siempre como abiertas, hagamos esto, no sé qué, creo que sí, ICF sí peca por lo contrario. Vale, no, yo lo acepto igual porque No, sé que sucede igual. Sucede y digo que vale la pena, es como ya a nivel nacional, sí, instrucciones así como muy... lo vamos a mejorar. Claro, de hecho una cosa que le decía Ángel, no tienes toda la razón, o sea, no tengo que decir absolutamente nada. Una cosa que le decía Ángel precisamente digamos, con Ángel coordinamos más o menos el envío. De hecho estoy pendiente de enviarle la cifra de vinculación de Más Familias en Acción de este mes y de atención. Pero entonces yo le decía que más allá de que yo enviarle el reporte a ustedes, es que sí, es verificar si los enlaces están, digamos, han estado asistiendo a los comités. Preparamos una encuesta, sí, como un formulario. Ese formulario quedó listo ayer y lo vamos a enviar para que nos cuenten si han estado acompañando las actividades grupales. Eso. Y si conocen de activación de rutas con nuestras familias o del apoyo terapéutico, o sea, todas esas cosas las vamos a empezar a recoger para después contarles a ustedes. Perfecto, ¿no? Súper bueno. Sí, que eso no es una cuestión de cifras, de presentar cifras, de que entendimos tantas familias de Más Familias, sino si hubo articulación, porque la articulación va más allá de las cifras. Sí. Bueno, muchas gracias. César, muchas Gracias a Territorios y Poblaciones por estarnos acompañando, No, Lina con la mucho de gusto. seguimiento, Jairo Fernando que hizo toda la producción. Muchísimas Para el gracias. próximo conversatorio.